Saludos lectores, bienvenidos una vez más a su canal, Los Libros de Loli. Para esta ocasión les traigo un libro que trata sobre autores y libros. No es una novela ni tampoco un libro de historia, es más un libro que contiene una serie de datos interesantes sobre algunos de los autores más importantes de la literatura universal y datos sobre algunos libros que actualmente forman parte fundamental de los lectores en todo el mundo. Este libro me parece muy apropiado recomendarlo en este día tan importante y que es en el Día Internacional del Libro. El Día Internacional del Libro es una celebración promovida por la UNESCO desde 1988. Este mismo día también es para fomentar la lectura e impulsar la industria editorial, además de que es también el Día Mundial del Derecho de Autor, fecha establecida por la UNESCO también en 1995. El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial. En esta fecha, en 1616, fallecieron los autores Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega, Shakespeare, aunque Cervantes en realidad murió el 22, pero fue enterrado el día 23, y Shakespeare murió el 3 de mayo, pero esto dentro del calendario gregoriano, y esa fecha coincide con el 23 de abril en el calendario juliano. Esta fecha coincide también con el nacimiento o la muerte de otros autores importantes, por ejemplo, Teresa de la Parra, Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth, entre otros. ¿Y de qué va este libro? Santiago Posteguillo escribió este libro en 2012 y ha sido uno de los títulos más leídos y bien recibidos de todas sus obras. Además que es un libro muy diferente, ya que su obra se compone mayormente por novelas históricas de diversos personajes europeos y situando sus historias en el mundo antiguo. 24 capítulos conforman este libro. 24 historias están reunidas y que tratan acerca de varios momentos interesantes que tienen que ver con la literatura universal, con varios de los autores más leídos en todo el mundo. Nos pone al tanto de lo que vivieron en su tiempo, lo que tuvieron que atravesar momentáneamente antes de alcanzar la fama con sus obras. Incluso nos pone en contacto con personajes históricos que también forman parte de las memorias de ciertos pasajes literarios. Es cierto que la vida de los autores también resulta interesante de conocer, saber un poco más acerca de las cosas que vivieron durante la escritura de sus obras máximas, incluso del contexto histórico que estaban atravesando. Además de todo esto, resulta intrigante saber si la vida de los autores estuvo plagada de felices momentos o si tuvieron que atravesar dificultades en su día a día mientras escribían sus obras. Sabemos que existen varios libros que han sido censurados, prohibidos y retirados de las estanterías, incluso que han sido perseguidos dentro de los hogares. Este tipo de acciones arbitrarias muchas veces impuestas por el régimen en turno en cada país por intereses religiosos o políticos con fines privativos de difundir información delicada o que podría afectar a ciertas personas reconocidas con fines de censura para que no se sepa la verdad de algún asunto polémico. Veremos también un recorrido muy puntual desde la antigua Grecia hasta los fenómenos literarios a finales del siglo XX. Comenzamos este libro con la breve historia de la creación del orden alfabético, que pues no es cosa menor, pero que tampoco está vinculada únicamente con los libros, sino con el orden de la escritura misma, de la forma en la que organizamos las obras, los autores y los títulos. Debemos esta creación a Zenodoto de Éfeso, quien vivió en el siglo III a.C., que creó pues este sistema de clasificación para darle orden a todos los rollos de papiro que albergaba la histórica y mítica Biblioteca de Alejandría, aquella que fue incendiada y que casi nada o nada se salvó de las llamas ardientes. Otro de los escritos trata acerca de cómo repercutió en la literatura una de las obras que se publicaron en la España del siglo XVI y que se publicó bajo el anonimato, sin relativamente la autorización para ser impreso, y que se imprimió simultáneamente en diferentes lugares. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza quién escribió este libro y se refiere al Lazarillo de Tormes. Actualmente se sigue atribuyendo a ciertos autores, ya que pudo haber existido intereses particulares para su publicación. Lo interesante de este libro fue que logró evadir a los lectores censores y que se perdiera entre las obras descartadas y prohibidas de acuerdo con las reglas de publicación en ese tiempo. Otro más de los capítulos trata acerca del dilema de la existencia de William Shakespeare, de si en verdad existió y que si en verdad esa persona que conocemos
conocemos por diversos retratos, era realmente el escritor de las obras de teatro más importantes de las letras anglosajonas. Brevemente menciona el cómo, el quiénes y el método de escritura al que recurrieron para que supuestamente se hayan publicado una vasta cantidad de obras teatrales en tan poco tiempo. Es cierto que los autores importan, algunos son brillantes desde su primera obra y otros comienzan a despegar después de varios libros publicados, pero no debemos olvidar que detrás de un gran escritor existe un grandioso editor que ha leído primero esas obras antes que nadie. Lee los originales y decide si tiene potencial y si puede haber cierto interés de lectura entre las obras que se están publicando en el presente. A veces hay ojos que no son propiamente los de los editores, sino de alguien más, alguna amistad o familiar quien pone sus ojos sobre esos otros escritos. Hay un capítulo dedicado al descubrimiento de dos autoras muy importantes en la literatura inglesa, Jane Austen y J.K. Rowling. Con respecto al descubrimiento de Jane Austen, su capítulo nos adentra las diversas formas en que fue rechazada su primera novela, titulada Primeras Impresiones, y que finalmente conocemos con el título Orgullo y Prejuicio, de cómo fue rechazada por diversas editoriales, ya que no querían publicar otra historia similar llena de romance y realismo. Pero fue gracias a la intuición de un editor que confió en que esta historia iba a gustar a todo el mundo, ya que no estaba contada de la misma manera. Incluso corrió el riesgo de perder todo el dinero invertido en su publicación. En relación con el capítulo dirigido al descubrimiento de J.K. Rowling, se lo debemos a una niña de 8 años, puntualmente a Alice Newton, quien leyó unas cuantas páginas de lo que era el borrador del libro Harry Potter y la Piedra Filosofal. En una clase de corazonada, Alice le dijo al señor Barry Cunningham, quien fuera editor en la prestigiosa editorial Bloomsbury, que quería leer más acerca de este mago del cual hablaban esas páginas y que le parecía muy buena historia, que podría gustarle a más niños leer este tipo de historias de un niño que podría lanzar hechizos mágicos. Las condiciones también para escribir un libro deberían ser ideales, óptimas y en un espacio donde reine la tranquilidad, el silencio y no contar con distracciones. Sin embargo, hay historias que son escritas mientras los autores están atravesando una guerra, un exilio, un secuestro, un desplazamiento o alguna situación de supervivencia extrema. Son contados los autores que han llegado a contar lo que han presenciado, de lo que son testigos y de lo que muy pocas personas tienen la habilidad de verbalizar. En el caso de autores que han vivido verdaderamente una vida complicada, tenemos a Miguel de Cervantes, quien participó en la guerra de Lepanto y que luego fue encarcelado en más de una ocasión. Durante su reclusión escribió un pequeño esbozo de su obra magnánima, Don Quijote de la Mancha. ¿Qué encuentro de aspectos interesantes de este libro? Me parece que es un gran acierto observar que este es uno de los títulos que se recomienda ocasionalmente en esta fecha. Sabemos que este día celebramos mucho a los autores que se han vuelto parte de nuestra vida, de celebrar a los libros que nos han acompañado en momentos importantes, pero también debemos celebrar a los editores, aquellos intermediarios que leen los borradores, las primeras páginas, de aquello que podría convertirse en un éxito literario, descubrir a los nuevos autores que nos ofrezcan una nueva forma de ver la vida y de acercarnos historias nuevas. Igualmente hay editoriales que se van construyendo gracias a que sus publicaciones resultan todo un éxito en ventas, y además de que algunas editoriales se especializan en tener las mejores novelas de ciencia ficción, otras en novelas románticas, otras de libros de ficción o no ficción, incluso aquellas editoriales que publican todo tipo de libros. Considero que lo más interesante del libro de Posteguillo es que es un gran acierto de brindar información extra sobre libros y autores, ya que muchas veces no se conocen los trasfondos, el antes de la publicación, el proceso de escritura que viven los autores, las complicaciones que han superado los libros para que sean publicados. Este tipo de datos hace que uno pueda valorar de diferente manera tal o cual libro, tal o cual autor. Incluso pensar que la vida de los autores puede resultar compleja, algunas veces llena de triunfos y fracasos literarios. El título del libro, La noche que Frankenstein leyó el Quijote, me parece que es un gran nombre para un libro que trata sobre otros libros y autores. Funciona bien la referencia literaria, ya que son de los dos personajes más famosos de la literatura universal y de cuyos autores todos sabemos, por lo menos, algún dato relevante sobre su vida o sobre su obra. Bueno, y algunos datos extras sobre el autor.
Santiago Posteguillo nació en Valencia en 1967. Su fama literaria se debe a la escritura de novelas históricas, mayormente narradas en la antigua Roma. Sus historias tratan acerca de Julia Dobna, de quien ha escrito una bilogía. Otros de sus personajes es Marco Ulpio Trajano, quien ha publicado una trilogía. También ha escrito sobre Escipión el Africano y que posee también una trilogía. Posteguillo ha sido galardonado por diversos premios, entre ellos se encuentran el Premio de la Semana de Novela Histórica de Cartagena en 2009, Premio de las Letras Valencianas en 2010 y el Premio Planeta 2018. Este libro, La noche que Frankenstein leyó el Quijote, es uno de los 3 libros que ha escrito en los cuales nos comparten más datos acerca de otros libros y autores. Imagino que serán muy similares en cuanto al estilo de presentarnos estos datos. Uno es La sangre de los libros, publicado en 2014, y el otro es El séptimo círculo del infierno, publicado en 2017. Bueno, hasta aquí la reseña de esta ocasión. Si les gusta saber alguno que otro dato curioso sobre la literatura universal, este libro es una grandiosa opción. Conocer el trasfondo, el contexto que antecede la publicación, enterarse sobre la repercusión de un libro, adentrarse a lo que envuelve a la novela o a algún cuento, cualquier dato pues es realmente interesante de conocer. Nos veremos en mayo para la reseña del libro Un árbol, un adiós, de la autora española Marina Mayoral. Por lo pronto, hasta la próxima. Chao.